noches. Vamos a comenzar nuestra sesión de trabajo de hoy. En primer lugar, quiero pedirle especialmente a las personas que están conectadas por Zoom que por favor marquen su nombre completo en la plataforma, porque estamos tratando pues de seguir un registro de las personas que nos han seguido en el seminario, y si lo hacen con otro nombre o con un apodo, pues no tenemos posibilidad de volverlos a contactar. Eso en primer lugar. Segundo, pues saben que se está grabando. Luego ustedes pueden acceder a través de la plataforma de YouTube del Foro Bogotá, pueden acceder a las conferencias, alguna que se hayan perdido. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco el entusiasmo de quienes nos acompañan tanto de manera remota vía el Zoom que crea el Foro de Bogotá, como de quienes nos acompañan de cuerpo presente, como suele decirse. Yo titulé el encuentro de hoy Psicoanálisis y Universidad, un cortés debate. Sigo el recorrido que me he propuesto en las sesiones anteriores y, como lo hemos anunciado hoy, revisaremos la idea de Freud sobre si la universidad puede o no contribuir con la formación de los analistas, que es nuestro tema en el seminario. Voy a tratar en principio el texto anunciado sobre ¿debe el psicoanálisis enseñarse en la universidad?, de 1919, cuáles son los argumentos de Freud. Luego voy a repensar el problema en relación con el saber del psicoanálisis y su transmisibilidad en la universidad, siguiendo algunas de las reflexiones de Lacan. Para esta parte final del día de hoy voy a revisar y plantear cuáles son las perspectivas que Lacan aporta sobre las relaciones del psicoanálisis con la universidad. Y veremos finalmente algunas reflexiones planteadas por Carmen Gallano en el texto que hemos difundido y titulado 4 caminos en la formación psicoanalítica. Titulé nuestro encuentro de hoy Psicoanálisis y Universidad, un cortés debate, porque lo que creo que podemos hacer es mostrar las diferentes vías de ese diálogo bajo una premisa esencial: que la universidad no es el lugar para la formación de los analistas, pero es sin duda un campo fértil en el que se puede producir un encuentro que lo lleve a uno no solo a la teoría del psicoanálisis, que en sentido universitario valdría como cualquier otro sistema teórico o filosófico, sino que permita un encuentro, casi como un advenimiento, con algo no esperado, con algo que toca al sujeto en su dimensión más íntima. Entonces, entremos al texto de Freud. La pregunta de Freud: ¿se debe enseñar el psicoanálisis en la universidad? Para presentar el texto, traigo una breve reseña de su contexto. En principio, al parecer, el texto fue escrito en otoño de 1918, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Y por razones que creo que no son conocidas, no fue publicado por el propio Freud, más que una versión en húngaro que fue descubierta y publicada muchos años después, en 1955, según una nota al pie de página en la publicación que hace Luis López Ballesteros, que es uno de sus traductores. La introducción en Amo Rortu, que es la otra traducción de Freud, hecha por Strachey, dice lo siguiente: este trabajo se publicó por primera vez en traducción al húngaro, posiblemente realizada por Ferenczi, en una revista médica de Budapest, el 30 de marzo de 1919. Aparentemente integraba una serie de trabajos de distintos autores acerca de las reformas en la enseñanza médica, dentro de las cuales, por supuesto, la que tomaba carrera de manera más importante era la de proponer una cátedra de psicoanálisis en la universidad, en Budapest.
Es probable que Freud lo escribiera durante el otoño de 1918, cuando se celebró el V Congreso Psicoanalítico Internacional en Budapest. Entre los estudiantes de medicina de esta ciudad había por entonces considerable agitación en procura de que el psicoanálisis fuera incluido en su plan de estudios. De hecho, en marzo de 1919, cuando los bolcheviques asumieron temporariamente el gobierno de Hungría, Ferenczi fue nombrado profesor de psicoanálisis en la universidad. Esa es la cita con la que Strachey presenta el texto de Freud en la traducción que conocemos de Amor-Rorty, que son los libros verdes. La otra es la de Luis López Ballesteros, que es una traducción inclusive que revisó el propio Freud. Por su parte, López Ballesteros dice en nota de pie de página que este artículo de Freud ha sido descubierto en el curso de las pesquisas bibliográficas previas a la presente edición. Es decir, cerca de 1970 es en donde tiene noticia López Ballesteros. Nunca se encontró el original alemán. Las circunstancias de su hallazgo fueron relatadas en la revista de psicoanálisis, inclusive la encuentran por internet, Buenos Aires, volumen 12, con un título que aparece como un artículo omitido por Freud. Les recuerdo, estamos hablando del texto en el que Freud intenta contestar su pregunta sobre si el psicoanálisis se debe o no enseñar en la universidad y si en esa perspectiva contribuyó o no a la formación de los analistas. Es interesante ese punto, pues puede equipararse con lo que sucedió con otro escrito de Freud muy importante, pero también omitido por él. Me refiero al proyecto de psicología para neurólogos. Lo que quiero destacar es que creo que vale tanto lo que ha aparecido, que fue escrito, que es oficial, como algunos textos en los que Freud por alguna razón omitió su publicación. Freud comienza su artículo cuestionando la pertinencia o no de la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, considerando que se trata de dos vías. Una, la perspectiva del psicoanalista, y la otra, la de la universidad. Lo que puedo resumir como dos vías, la primera, que le enseña el psicoanálisis a la universidad, y la otra, qué le puede aportar la universidad al psicoanálisis. Tomemos el texto de Freud, lo voy a tomar al revés, para desarrollar el tema que me interesa. Cuando digo que lo voy a tomar al revés, es que voy a tratar primero el segundo punto que él plantea y luego me devuelvo para tratar el primero. Primero, entonces, la perspectiva de la universidad y concluiremos con la perspectiva del psicoanálisis. En lo que respecta a la universidad, sostiene que la universidad debe decidir si reconoce la importancia del psicoanálisis en la formación del analista, en la formación del médico, recuerden el texto que trabajamos en la sesión anterior, y en general del hombre de ciencia. De ser así, sería tarea entonces de los docentes académicos elegir la manera de incluir en el psicoanálisis en el conjunto de su enseñanza. Aunque muy probablemente Freud tiene una reticencia hacia el medio académico en el cual no le había ido al parecer muy bien durante los años que ejerció la docencia. Parece que iban muy poquitos alumnos al curso de Freud, sin que nunca hubiera estado verdaderamente al interior de la universidad. Él dice que siempre estuvo más bien periférico respecto de la universidad. Sin embargo, resalta la importancia del psicoanálisis para la formación médica y universitaria y lo expone en 3 puntos. En esta primera parte voy a parafrasear mucho el texto de Freud. Estos 3 puntos ya verán que también resuena mucho, quizás algo que es interesante. O sea, el texto que trabajamos en la sesión anterior es de 1926 y este es de supuestamente 1918-1919 y hay muchos de los problemas que ya Freud, digamos, avala más abiertamente en el texto de si pueden los legos ejercer el psicoanálisis, pero aquí reaparece, o en realidad aquí estaba su primera escritura. Más exactamente creo que lo podríamos decir así.
Entonces, él toma 3 puntos. Primero, la formación que los estudiantes de medicina recibían hasta entonces, además de ser excesivamente anatómica y fisiológica, a lo sumo, complementada con clases de psicología académica o psicología experimental, resultaba, según Freud, en una formación de médicos desprovistos de la habilidad necesaria para el tratamiento de los pacientes, así como el desconocimiento de todo lo concerniente al sufrimiento psíquico, lo que le permite justificar la importancia de una introducción del psicoanálisis en los programas académicos de la universidad. El punto B, con relación también a la formación específica del psiquiatra, o sea, la primera es del médico en general, la segunda respecto al psiquiatra, Freud hace ver que se reduce a un abordaje exclusivamente descriptivo que busca la distinción de los cuadros clínicos y la identificación de los casos incurables o de los casos de peligrosidad social. Pero en ese abordaje, la formación psiquiátrica, posiblemente por la falencia señalada en el punto anterior, se vincula a la etiología orgánica y tiene como objetivo la comprobación anatomopatológica, o sea, no proporciona la menor comprensión de los hechos clínicos observados en los pacientes neuróticos. Concluyendo su propuesta para la formación universitaria en la escuela médica, propone 2 etapas entonces para la enseñanza del psicoanálisis: un curso elemental para la formación de los médicos en general y un ciclo de conferencias especializadas para los psiquiatras. Hasta ahí pues esos 2 primeros puntos. Finalmente, en el punto C, Freud amplía la aplicación del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica en la universidad, y se refiere al uso del método psicoanalítico en las ciencias humanas. Miren que ahora piensa la formación teórica tanto para el médico como para el psiquiatra, pero él lo que ahora se va a proponer es ampliar el método psicoanalítico para las ciencias sociales. Vamos a mirar un poco luego, porque en la relectura que haremos con Lacan veremos la perspectiva que Lacan realmente introduce al respecto. Entonces, la idea de Freud es ampliar la aplicación de la teoría psicoanalítica en la universidad y se refiere al uso del método psicoanalítico en las ciencias humanas. Freud vio claramente que el psicoanálisis no se limita al campo de las funciones psíquicas patológicas y destacó su aplicación a la interpretación de los problemas artísticos, filosóficos, religiosos, como saber productor de nuevos sentidos y de revelaciones importantes para la historia de la literatura, de la mitología, de las culturas y para la filosofía de las religiones, etc. Así, la enseñanza del psicoanálisis se volvería también accesible a los estudiantes de esa rama del conocimiento. Los efectos fecundantes del pensamiento psicoanalítico en estas disciplinas contribuyeron para crear una unión más estrecha entre el psicoanálisis y los campos del conocimiento que corresponden al ámbito de la filosofía. Digamos, en cierta medida lo que Freud ve como una posibilidad en este texto, yo diría que es una posibilidad que se da inclusive aún en nuestro tiempo, con las falencias y con las posibilidades, digámoslo así. Es decir, la falta de un conocimiento sobre lo propiamente psíquico, tanto en la formación médica como en la formación psiquiátrica, por un lado, pero por el otro lado es mucho más amplia la propuesta de Freud, porque lo vemos, del psicoanálisis en las universidades hablamos, cuando hablamos en filosofía, en psicología, ¿cierto? Cuando hacemos teoría de las religiones, etcétera, etcétera. Es decir, esa aspiración freudiana de alguna manera se mantiene. En síntesis, termina Freud su ensayo diciendo lo siguiente: cabe afirmar que la universidad únicamente puede beneficiarse con la asimilación del psicoanálisis en sus planes de estudio. O sea, no tendría sino que ganar. Naturalmente, su enseñanza solo podrá tener carácter dogmático crítico por medio de clases teóricas, pues nunca o solo en casos muy especiales ofrecerá la oportunidad de realizar experimentos
o demostraciones prácticas. A los fines de la investigación que debe llevar a cabo el docente de psicoanálisis, bastará con disponer de un consultorio externo que provea el material necesario, es decir, que haga clínica y que sea desde su clínica que el docente en la universidad pueda transmitir una relación con el psicoanálisis. Cabe atender a la objeción de que con la enseñanza aquí esbozada, el estudiante de medicina nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis, ¿cierto? Lo vimos la vez pasada, la tesis de Freud es muy precisa en eso. Efectivamente, es así si encaramos el ejercicio práctico del análisis, pero para el caso bastará con que aprenda algo del psicoanálisis y lo asimile. Ahora bien, cuando asume la perspectiva del psicoanalista, muestra su división en cuanto a reconocer un real interés por la inserción del psicoanálisis en la universidad. Es decir, para referirse a la formación del analista propiamente, Freud tiene toda la reticencia. Por eso les decía al principio que la premisa es, no es la universidad el campo de formación del analista, pero es un campo fértil para el encuentro. Voy desarrollando eso más adelante. Puesto que su exclusión entonces dice lo siguiente, al mismo tiempo que habla de la satisfacción moral por la inclusión del psicoanálisis en la enseñanza universitaria, afirma que la universidad es completamente prescindible para el psicoanalista, puesto que su exclusión del espacio académico lo llevará a encontrar una modalidad de transmisión peculiar para la formación analítica. Y anuncia justamente en este texto lo que se ha conocido como el trípode freudiano en la formación del analista. Entonces dice, primero, el análisis personal, B, el estudio, las reuniones científicas de las asociaciones psicoanalíticas y los análisis y las supervisiones. Así comienza entonces realmente, Freud comienza realmente el texto, por eso dije que lo iba a leer al revés. Entonces voy a terminar este recorrido con la primera parte de Freud. Dice, es indudable que la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una satisfacción moral para todo psicoanalista, pero no es menos evidente que éste puede, por su parte, prescindir de la universidad sin menoscabo alguno para su formación. En efecto, la orientación teórica que le es imprescindible la obtiene mediante el estudio de la bibliografía respectiva y, más concretamente, en las sesiones científicas de las asociaciones psicoanalíticas, así como por el contacto personal con los miembros más antiguos y experimentados de estas. En cuanto a su experiencia práctica, aparte de adquirirla a través de su propio análisis, sabemos que ese es como el pilar fundamental desde que comenzamos este seminario, podrá lograrla mediante tratamientos efectuados bajo el control y la guía de los psicoanalistas más reconocidos. Dichas asociaciones, dice Freud, creo que lo he dicho en otros momentos, lo repito también ahora, o sea, desde Freud la institución analítica ha existido. Y ha existido porque, lo dice Freud precisamente en este punto, las instituciones analíticas son necesarias debido a la exclusión de que el psicoanálisis ha sido objeto por la universidad. O sea, a pesar de que Freud intenta hacer una propuesta de cómo serían las mejores relaciones posibles entre psicoanálisis y universidad, yo creo que para Freud es claro que digamos, incluso para la universidad misma es o universidad o psicoanálisis. Es decir, que hay una relación de exclusión. Ahora bien, podemos llevar más lejos hoy esa problemática que Freud nos plantea 100 años atrás. La pregunta toma valor bajo la presunción de que el psicoanálisis no se ocupa de los mismos fenómenos de los cuales la investigación académica se ocupa. Solo se vuelve posible cuando se realiza una operación forzada, creo que lo podemos decir así, de introducir el psicoanálisis en el ámbito universitario, en el contexto de una época en la cual la universidad, de manera más decidida, es la portadora del saber acumulado por la ciencia y el instrumento, a su vez, de la producción de dicho conocimiento vía la investigación. Esta operación
como les digo, una operación forzada, produce una tensión esencial, toda vez que el psicoanálisis no es un saber universitario, no es un saber de acumulación de conocimiento, sino un saber transmisible, ni un saber transmisible por la vía académica. Es un conjunto de conocimientos teóricos, sí, ¿por qué no? Eso ha hecho que muchos intelectuales y estudiosos de las ciencias humanas, la filosofía, la literatura o la poesía, quizás siguiendo la trilla freudiana, se hayan interesado por el psicoanálisis. Asimismo, como otros lo hayan denigrado por diversas razones que no viene al caso de discutir, pero dejarlo en el nivel de la aproximación como conocimiento no ha hecho más que contribuir a las resistencias hacia el psicoanálisis, que lo constituye esencialmente un saber sobre lo inconsciente y su relación con la pulsión, y que su medio privilegiado de investigación y su transmisión esencial sea la cura analítica, lo ha constituido necesariamente en un saber no académico. El empuje hacia la acumulación del saber científico que caracteriza a la universidad de nuestros tiempos, el empuje a un todo saber, como dirá Lacan en el seminario 17 a propósito del discurso universitario, continúe sabiendo más. Es un empuje que requiere un examen en sus propias condiciones para poder determinar si lo que se llama, por ejemplo, en la universidad, investigación en psicoanálisis, está o no a la altura de la investigación de la época. Inclusive, si la tarea de los analistas en la universidad será la de cooperar con el discurso científico, poniendo el psicoanálisis a los imperativos, al servicio de los imperativos de la época. Un riesgo, me parece. Bien puede ser que los analistas cooperen con el discurso que los relega. El imperativo de la universidad, Lacan lo expresa en el seminario 17, como lo decía, él dice, empuja a un todo saber o bajo el imperativo, siga sabiendo. El imperativo, siga sabiendo. Son dos citas de Lacan del seminario 17 en relación a la construcción del saber que se produce en la universidad. Entonces, la tarea de los analistas sería más bien la de preservar. La de los analistas en la universidad, yo creo que a pesar de todo es un lugar que no hemos abandonado. Y que yo creo que no vamos a abandonar. Yo creo que con lo que voy a trabajar al final, pues como puedo volver un poco para reforzar eso. Pero ¿cómo? ¿Cierto? Porque es lo que decía, o cooperamos, saben que la expresión cooperar de Lacan, ser colaboracionista, pues es un término muy fuerte que tiene que ver con ponerse al servicio del enemigo, digámoslo así, pero él dice que pueden cooperar con el discurso que los relega. Es una manera de renunciar, de ceder a los principios del psicoanálisis en favor de ser mantenidos dentro del campo de la universidad. Entonces, más bien los analistas en la universidad sería más bien la de preservar un lugar para el sujeto del inconsciente, preservar una cierta relación al no todo se puede saber, que constituye al inconsciente incognoscible como laguna o como saber no sabido. En este sentido, preservar el lugar de la verdad como medio decir, en disyunción con el saber, sería una de las perspectivas que tendremos en esa responsabilidad. La pregunta podría ser, ¿cómo sostener una posición que muestra el reverso del discurso universitario oponiéndole los imposibles freudianos? Escribí en el tablero algo que seguramente vamos a trabajar luego. Escribí tanto el discurso analítico como el discurso universitario. Yo voy a ir trabajando como en esa perspectiva. El futuro hacia el cual ha de moverse necesariamente, entonces no hay que olvidar que desde sus comienzos el psicoanálisis, entonces tenemos por un lado la estridencia de los éxitos científicos y por el otro lado se tiene la modestia del fracaso
que ha servido de caldo de cultivo a la cosecha de los descubrimientos del psicoanálisis. Eso no lo olviden nunca, el psicoanálisis ha cosechado su progreso en el fracaso, en el lapsus, en el acto fallido, en el sueño, en los lapsus, en el olvido, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que desde sus comienzos el psicoanálisis conquistó sus relaciones con la verdad por la vía del tropiezo, por la vía del fracaso. El futuro hacia el cual ha de moverse necesariamente la universidad es seguir el vértigo de la producción del conocimiento, la innovación y la obsolescencia de lo nuevo adquirido. Es decir, pronto solo tendrá valor en investigación científica, lo mismo que tiene como único valor en el imperio de los mercados, lo nuevo, el imperativo de lo nuevo. Cada saber debe venir en el lugar del saber antiguo, destronándolo. Pero antiguos de más de 6 años, los que han tenido que padecer el esfuerzo de tener que hacer una investigación en la universidad, saben que les piden investigaciones de punta de los últimos 6 años. Y nosotros todavía leyendo un texto de Freud de hace 100 años que ni siquiera el propio Freud publicó. Entonces, porque entonces uno se pregunta cuánto tiempo lo nuevo permanece nuevo, ¿cierto? Cuáles son en realidad los efectos que dicha concepción de la producción del saber por una época puede producir sobre la subjetividad de la época misma y de las relaciones al goce que la conciernen. Entonces tenemos por un lado la ciencia y su aspiración a una relación de identidad entre saber y verdad, y por el otro la propuesta del psicoanálisis para el cual el saber y la verdad son esencialmente disyuntos. Lacan en el seminario 13, en la lección del 12 de agosto de 1965, que también conocemos como la ciencia y la verdad, es decir, en la lección 2, seminario 13, pero la encuentran entre los escritos como la ciencia y la verdad. Él dice lo siguiente, lo voy a citar: es por eso que a medida que avanzamos este año alrededor de un punto más radical, esto no puede hacerse sin que esto termine destacando algo que debe dar la clave del pasaje o no de mi enseñanza, ahí hacia donde ella debe llevar. Debe haber ahí alguna relación estrecha entre lo que podríamos llamar esas fallas o esas dificultades para llamar a las cosas por su nombre y lo que precisamente puede decir y plantear de lo concerniente al sujeto en la medida en que él se divide entre saber y verdad. La última vez, sigo citando a Lacan, no intitulé, no obstante ese discurso, cortés debate entre el saber y la verdad, de allí saqué parte pues del título que les propuse para hoy. Dice, hablé del sujeto de la ciencia y no del saber. Es ahí que yace algo de lo que les he dicho, que hay algo que cojea, dicho de otro modo, que no encaja de ninguna manera, completamente adecuada ni fácil. Es precisamente por eso, por otra parte, que esa lección, esa exposición tiene por verdadero título el sujeto de la ciencia. Pero, como debe ser puesto en venta, la ley de un objeto vendible es que la etiqueta cubra lo que yo llamo la mercancía. ¿Saben qué está haciendo Lacan, no? Está tratando de ponerle a un texto duro que se llama La ciencia y la verdad, que quiso llamar un cortés debate entre el saber y la verdad, le está buscando un título que permita que se venda. Ahora veremos un poco, porque parte de la crítica de Lacan sobre la universidad tiene que ver con que ella misma se dio ya a las leyes del mercado. Entonces, y como se trata de la ciencia por una parte y de la verdad, a condición de que pongan el "y" en el paréntesis que él merece, a saber que es un término que no tiene en absoluto un sentido unívoco, que puede también incluir la disimetría, la disparidad de la que hablaba hace un rato. La ciencia y la verdad será entonces el título con el cual va a ser presentado ese escrito, como les decía, está publicado en los escritos en 1966. Entonces,
de qué saber se trata en el psicoanálisis, ¿cierto? Me parece que si hemos objetado como la vertiente que toma el saber en la universidad, pensemos un poquito, aproximémonos un poquito a ese que nos concierne en el psicoanálisis. Freud definió el inconsciente como un saber no sabido, un saber que no se quiere saber, o el saber como laguna. Y como lo decíamos en la sesión anterior, la apuesta del dispositivo analítico la tomó tal como él lo pensó, es la de que el sujeto diga más de lo que sabe. Recuerdan que Freud lo decía así en ese texto sobre si los legos pueden ejercer el psicoanálisis. Porque ese supuesto saber sabido no es más que el saber del yo, un saber sin consecuencias o, si me lo permiten, un saber inútil. De hecho, vemos llegar a los consultantes bajo la figura de este saber inútil, entre comillas. Yo sé que me estoy haciendo daño, pero no puedo parar. Yo sé que el animal X no entraña ningún peligro para mí, pero me horrorizo con solo pensarlo. Yo sé que, pero no puedo detenerme. Si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Cuando menos lo pensé, lo hice, etcétera, etcétera. Muchas otras frases que nos muestran que el sujeto que se le presenta al analista en la consulta se le manifiesta dividido, enfrentado a una división entre ese saber sin consecuencias y una verdad que se le escapa, una verdad imposible. Digámoslo de una vez para que no nos deslicemos por los meandros de los amoríos de Freud con la verdad. Así dice Lacan. Se refiere al hecho de que Freud dedicó tanto tiempo a tratar de encontrar la verdad del inconsciente. El estatuto del sujeto en psicoanálisis, diremos que lo hemos fundado el año pasado, se pregunta Lacan en el texto sobre la ciencia y la verdad. Llegamos al final a establecer una estructura que da cuenta de la escisión de la Spaltung en que el psicoanalista lo detecta en su praxis. Esta escisión la detecta de manera, en cierto modo, cotidiana, la admite en la base, puesto que ya el solo reconocimiento del inconsciente basta para motivarla. Y puesto que también lo sumerge, si puedo decirlo ahí, en una constante manifestación. Bueno. Voy a saltarme un poco acá que tengo en relación a, pero que lo puedo como resumir, que sería como entonces, si tenemos en cuenta el sujeto del inconsciente en la investigación, lo voy a leer, voy a tratar de ir un poco rápido. Aquello que tenemos como un dato que no entra en discusión es que el sujeto en cuestión no es el yo, ni el individuo. No es un ente contable ni contabilizable que pueda ser incluido en los análisis estadísticos. Tampoco es observable, no es un dato de la experiencia. Igualmente no es prescindible ni puede ser objeto del cálculo, ni entra en la serie del cuadro clínico, por ejemplo, para referirnos a uno de los campos del saber que se cruza con el psicoanálisis. El síntoma del que nos ocupamos en la investigación clínica se caracteriza esencialmente por ser el medio a través del cual el sujeto objeta el discurso universalizante del amo. Entonces, el sujeto para introducir en la investigación en psicoanálisis no es quien habla, ni puede capturarse en los dichos. Por eso está tan lejos de la experiencia psicológica, de la conciencia que podría de alguna manera ofrecer el éxito de las investigaciones institucionales. Al contrario, el sujeto del inconsciente se revela en el fracaso. Es en el fracaso en donde el psicoanálisis cosecha sus frutos. La investigación en psicoanálisis tiene entonces consecuencias éticas y epistémicas, quiere decir que no son efectos de poder lo que se juega en ella, lo cual sería sin duda una concepción marginal e incipiente de política. Tiene consecuencias políticas, éticas y epistémicas.
pero sin embargo, bien puede ser tomada en cuenta para mostrar en qué una investigación que cuente con el psicoanálisis ha de ser subversiva. En tanto no podrá de ninguna manera, si quiere preservar su singularidad, no podrá ser subsumida por el poder del amo. El amo que solo quiere que la cosa marche, independientemente de su modo de tratar lo real o la verdad en cuestión. Estoy diciendo un poquito, parafraseando el discurso universitario que está allí, en el que precisamente lo que Lacan señala es que la característica del discurso universitario es que tiene el saber en el lugar del amo, en el lugar de la gente, y el amo en el lugar de la verdad. Digamos que ese es, digamos, el asunto principal. Voy a volver sobre eso luego. Muy bien. Traigo en este punto, entonces, me estoy saltando algo, pero lo que pasa es que no quiero que se me pase mucho el tiempo y que podamos tener el tiempo para debatir. Entonces, bueno, parte de lo que estoy diciendo es que en cierta medida la investigación en la universidad debería tener efectos también para el investigador. Sabemos que la investigación oficialmente está hecha para dejar al investigador por fuera, lo que llamamos, digámoslo así, el doble ciego, y en ello hay una singularidad en el psicoanálisis, pues el principio esencial de la ciencia en su exigencia de objetividad es depurar la investigación del investigador, suprimirle los efectos de la puesta en marcha de un deseo que pueda contaminar, entre comillas, los hallazgos o que vicie los caminos. Por supuesto, incluir el deseo del investigador. Por supuesto, incluir el deseo del investigador no pretende ni lo uno ni lo otro, pero se hace inevitable saber de antemano que lo que hace causa en el deseo de saber del sujeto, sea o no investigador, es su relación a la falta. De lo contrario, la investigación será efecto de lo que Lacan llamó la pasión de la ignorancia. Para oponerla al deseo de saber, la pasión de la ignorancia conduce a la impotencia, el deseo de saber a la imposibilidad. Es decir, al encuentro con el límite que lo real entraña en sí mismo, condición de la verdad, en tanto ella solo puede medio decirse. Traigo en este punto una cita extensa, aunque no la voy a leer completa, lo remito al final del seminario 7. Lacan tiene un apartado que se llama Para concluir. Ese es el que les traje aquí algunos parrafitos que me parece muy interesante cuando se pone en cuestión la relación al deseo en la investigación, el deseo en la ciencia y el deseo en el psicoanálisis. Dice Lacan, al final pues del seminario de la ética, son las 2 o 3 últimas páginas, dice: el campo que es el nuestro, en la medida en que lo exploramos, resulta ser de algún modo el objeto de una ciencia. La ciencia del deseo, me dirán ustedes. ¿Entrará en el marco de las ciencias humanas? Antes de dejarlos este año, quisiera tomar posición al respecto de una buena vez. No concibo que el paso con que se prepara ese marco, que será cuidado, se los aseguro, pueda constituir otra cosa más que un desconocimiento sistemático y de principio de todo lo que se trata en el asunto, a saber, de aquello de lo que aquí les hablo. Los programas se diseñan como debiendo ser los de las ciencias humanas. No tienen, a mi parecer, otra función más que la de ser una rama, sin duda ventajosa, aunque accesoria, del servicio de los bienes, en otros términos, de los poderes más o menos inestables. Esto entraña en todos los casos un desconocimiento no menos sistemático de todos los fenómenos de violencia que muestran que la vía del advenimiento de los bienes en el mundo no anda sobre ruedas. En lo tocante, salto algunos párrafos de Lacan, en lo tocante a lo que puede situarse como ciencia en ese lugar
que designo como ciencia del deseo, es decir, la pregunta de él es ¿qué sería una ciencia si incluyera el deseo? ¿Qué sería una ciencia si incluyera el psicoanálisis? ¿Qué puede ser ella? Creo que a lo largo de este periodo histórico, el deseo del hombre, largamente sondeado, anestesiado, adormecido por los moralistas, domesticado por los educadores, traicionado por las academias, se refugió, se reprimió muy sencillamente en la pasión más sutil y también la más ciega. Como nos lo muestra la historia de Edipo, la pasión del saber es aquella quien está marcando un paso que aún no ha dicho su última palabra. Es evidente, pues, que Lacan es bastante más radical que Freud al plantearse las relaciones entre el psicoanálisis y la universidad, entre el psicoanálisis y la ciencia. Freud es más cortés, ¿cierto? O sea, Freud piensa que le puede enseñar el psicoanálisis a la universidad, que le enseña la universidad al psicoanálisis. Pues Lacan me parece que es mucho más radical. O sea, en ese sentido, quien quiera como avanzar un poco más en eso, lo remito al seminario 17, que es el seminario sobre el reverso del psicoanálisis, en el que Lacan, uno de los 4 discursos que escribí allí, es el discurso universitario. Entonces, vemos que Lacan es mucho más radical que Freud al plantearse las relaciones entre el psicoanálisis y la universidad, pero es más radical porque lleva el problema a otro plano. Piensa el psicoanálisis y la ciencia en términos de discurso. De manera que introducir la reflexión de Lacan implica entrar en el problema de una manera más álgida y sin duda ya en otro nivel diferente al de Freud. Freud se lo cuestiona en 1919. Lacan, 50 años después, en 1969, lo formula como siendo una suerte de reverso. Me parece que Freud produce una cierta idea de una continuidad de cómo cada uno puede servirse del otro. Dice Lacan, pues no voy a tomar sino algunas de las reflexiones que trae, el discurso universitario invierte, distorsiona, le da un alcance estrictamente contrario a la verdad, sin ninguna homología a su enseñanza. Si Lacan ha dicho, el lenguaje es la condición del inconsciente, mientras que lo dice criticando una tesis universitaria que es de Annika Riflet-Lemaire, que es una psicoanalista belga, hace su tesis y le pide a Lacan que le haga el prefacio. Bueno, mucha parte de lo que Lacan va a decir en ese prefacio, él lo trabaja también en esto que traemos, y lo dice en el prefacio. O sea, lo que yo he dicho es, el lenguaje es la condición del inconsciente. Mientras que en la tesis, y lo dice en el prefacio de Annika Riflet, dice el inconsciente es condición del lenguaje. Parece un verdadero retruécano. Entonces dice, las formas de traducirme se deben a razones que ciertamente podrían, en sus mínimos detalles, ser estimuladas por motivos estrictamente universitarios. Parece que es un campanazo, ¿no? Muy importante. De estrictos motivos universitarios se desprende que la persona que me traduce, al estar formada en el estilo, la forma de imposición del discurso universitario, no puede evitar invertir mi fórmula. Y agrega, crea o no crea, estar haciendo un comentario, darle un alcance estrictamente contrario a la fórmula. Esto lo dice Lacan en el seminario 17, en la página 43. En la página 66 del mismo seminario, vuelve sobre lo mismo y dice, puesto que proponer que el inconsciente es condición del lenguaje, que es la inversión de la fórmula que hace el discurso universitario, adquiere el sentido de pretender que haya un sentido absoluto que responda por el lenguaje. O sea, que su fórmula lo que quiere poner en evidencia es, siendo el lenguaje la condición del inconsciente, hay una imposibilidad estructural entre
es imposible un saber absoluto. No voy a ir más en esa vía por hoy, creo que es suficientemente claro este punto. Ahora bien, hay razones para que Lacan tome esa posición lo suficientemente subversiva, como dice él, como para no pretender darnos una solución de entrada. El sujeto del discurso no se sabe en tanto que sujeto que sostiene el discurso, que no sepa lo que dice y además no sabe quién lo dice. Lo cito, el saber creo que lo he instituido bastante como para que les entre en la cabeza, el saber es cosa que se dice, es cosa dicha. Pues bien, el saber habla solo, eso es el inconsciente. Luego dirá, saben que en unos seminarios más adelante, que el inconsciente es un saber sin sujeto. Otras premisas para extraer de su propuesta de la oposición de los discursos: el sujeto no es el individuo, el sujeto del conocimiento, que sería el sujeto de la universidad, no es el sujeto del inconsciente, no es el sujeto del significante, etcétera, etcétera. Bueno, con este recorrido se deja ver bien cuál es la vía por la cual Freud había respondido varios años antes la pregunta sobre si se debe enseñar el psicoanálisis en la universidad o no. Ahora bien, no cerremos por hoy este recorrido sin destacar, casi debo decir rescatar, un halo de luz de lo que se puede esperar del trabajo que se puede realizar en la universidad. Evoco una afirmación que hace Carmen Gallano en su texto Cuatro Caminos de la Formación Psicoanalítica. Ella dice, en la transmisión de los seminarios puede producirse un encuentro, algo que toque a quien escucha, que lo toque quiere decir que se sienta concernido, cuando toca algo de la verdad de aquel que la recibe. Eso no quiere decir que el que la recibe entienda todo. Eso quiere decir que se le tocan algunos efectos de verdad en él como sujeto, lo cual puede llevarlo o bien a querer saber más sobre el psicoanálisis mismo o bien a demandar un análisis para ir más lejos en su propia indagación sobre su verdad subjetiva. Aquí cabe destacar, para concluir por hoy, la diferencia que Carmen Gallano, este texto ustedes lo tienen, si no lo tienen, le escriben a Denis o me escriben para enviárselos, porque es sobre el que vamos a trabajar las dos sesiones del seminario de mayo, creo que son el 4 y el 18 de mayo, vamos a trabajar sobre ese texto. Ahorita les digo un poquito más sobre esto. Carmen Gallano entonces hace una diferencia entre difusión, enseñanza y transmisión. Nos dice, la difusión del psicoanálisis es muy fácil de hacer. La difusión es hacer bandera en la extensión del psicoanálisis. Y tal vez por eso toma de manera inevitable el estatuto de significantes amos, sugestivos, seductores o de una doxa. A veces es también la manera en que repetimos como loros las fórmulas de Lacan, ¿cierto? Sin pensarlas, sin reflexionarlas, sin sacar consecuencias, ella dice sin meterle el diente. Eso sería lo que ella llama la difusión. Pero hay una enseñanza y no solo difusión cuando el saber que se puede recibir o elabora el que enseña en una enseñanza toca algo de la verdad de aquel que la recibe. Eso no quiere decir que aquel que recibe una enseñanza entienda todo, sino que se le han tocado algunos efectos de verdad en él como sujeto. Y por ello la enseñanza le invitará a querer saber algo más a partir de eso que no se ha comprendido. Es interesante, ¿cierto? La universidad avanza sobre lo que comprendemos, ¿cierto? De hecho, los exámenes, las evaluaciones son para saber qué hemos comprendido. Pero ella nos quiere destacar justamente algo que tiene que ver con una enseñanza y que uno quiera ir más allá de aquello que no ha comprendido, pero que ha tenido efectos de verdad. La transmisión es otra cosa, ¿cierto? Difusión, enseñanza, transmisión. La transmisión es otra cosa.
sobre ella. Vamos a trabajar en nuestros próximos encuentros los días 4 y 18 de mayo, en los cuales nos vamos a ocupar en particular del texto de Carmen Gallano. Ese texto de Carmen Gallano, yo quisiera ver si hay alguna posibilidad como de que lo copiemos, pues que se pueda tener, porque acá está, creo que ahí ya se ve mejor, se los voy a decir. El texto de Carmen Gallano está en un texto que se llama Espacio Escuela del Foro de Psicoanálisis en Madrid. La pregunta que se formularon en ese encuentro es cómo se forma un psicoanalista, y hay varios textos que son muy importantes y a los que me quiero ir remitiendo poco a poco a medida que avancemos en el seminario. Dentro de ese está el de Carmen Gallano, que lo escaneamos y que lo hemos hecho circular. Bueno, entonces hasta aquí como lo que había desarrollado para hoy en relación a esa pregunta de Freud sobre la relación entre el psicoanálisis y la universidad. Conversemos un poco si tienen algunas preguntas. Y bueno, les repito, las dos próximas sesiones son 4 y 18 de mayo, son primero y tercer jueves del mes, y se las vamos a dedicar al texto de Carmen Gallano. Sería muy interesante si lo leen, si lo trabajan, si traen ya preguntas, problemas. Lo vamos a analizar porque ella llama 4 vías o 4 caminos, pero Freud hablaba de 3, ¿cierto? Lo que quiere decir que con Lacan hemos agregado uno más. Y bueno, vamos a trabajar como sobre eso luego. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si en el Zoom ustedes si quieren hacer alguna pregunta. ¿Está escaneado? Sí, ya lo hemos enviado varias veces. Pregúntale a Denis. Pero lo tienen, por lo visto ya la mayoría lo tienen, el que se llama 4 caminos. Pero como les digo, este texto tiene otras reflexiones, se llama 4 caminos de la formación psicoanalítica, que es ¿cierto? Que está dentro de que no lo he visto, no se Clara, puede distinguir. Dime. Clara, discúlpenme, miren en el chat de la reunión, ya lo compartieron, lo pueden bajar antes de que se acabe la reunión. Bueno, no veo ustedes. No ven. Ahí. Ese es el inicial. Y ahí ya Jolie Alzate lo compartió, ahí ya se puede descargar por... Discúlpame, Jamie, ¿cuál escanearon? El que se titula Los 4 caminos, espérate, ya abro bien, sí, dice 4 caminos de la formación psicoanalítica de Carmen Gallano. Ya, bueno. Sí. Está el de Carmen Gallano, pero no el texto completo. Pues Bueno. aparece en unas páginas, sí, aparece como un apartado. Sí, Clara, es que nos compartieron por correo. Bueno. Pues yo no sé si eso pronto lo puedan compartir por acá de una vez. Pues ya salió un apartado, unas páginas de las 57 a las 75. Ese fue el que me compartieron a mí. Pues no sé si hay otro. Gracias, yo lo voy a verificar. ¿De la qué? Clara. Sí, dime, Gloria. Sí, Jolie compartió por acá por el chat es el de Carmen Gallano. Tocaría escanear todo el libro que tú estás presentando. Sí, me parece importante que lo podamos escanear. No sé si todo. Denis lo pueda escanear allá, o si no miraríamos aquí en Bogotá, porque yo lo tengo, pues el libro, la revista, es una revista, escanearlo todo completo. Es una revista y no es muy Sí. grande. Habrá que No. ver cómo lo podemos escanear y se los hacemos Pues llegar. preguntarle a Denis a ver si ya nos puede colaborar con eso, o si no nos cuentan y lo hacemos por Bogotá. Ok, gracias. Yo no sé si ya todos lo habían recibido.
El de Carmen No, Gallano. no, porque lo Sí, compartimos. ese es. los Ese es que el que yo creo que escribieron, ya tiene. pero no Sí, todos, porque lo compartimos para los que se inscribieron a la primera sesión. Pero después veo que hay pues otras personas que no estuvieron en la primera sesión. Entonces toca que los que, ahí está, ya lo tienen, ahí en el chat está, no es sino que lo está en el bajen. chat. Los que están Sí, por Zoom sí, pueden descargarlo ya. exacto, ya lo pueden descargar, el de Carmen Gallano. Y queda pendiente escanear toda la revista. Toda la revista. Listo. Perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias. Eso es de todas maneras de mucha ayuda porque vamos, como es un seminario que vamos a ir trabajando, construyendo los problemas, pues allí hay varios que van a ser muy importantes. Bueno, una pregunta, hoy tenemos micrófono. Gracias. Aquí hay una mano levantada. Bueno, espérenme un segundito que acabamos a Anotar. tomar otra pregunta. Bueno, ok, listo. Entonces, pues primero allá presencial y después virtual. Ok. Aló. No, no porque la gente del Zoom no te escucharía. Y Sí, tienen- toca que hablen duro para que nosotros acá alcancemos. Sí, un momentico, por favor, que ya vamos a hacer la pregunta. Listo. Adelante. Mil gracias por todo el trabajo que han venido desarrollando en estos tres encuentros que hemos tenido y ha sido pues muy cuatro con este y ha sido pues muy productivo. Me gustaría que pudieras ampliar la cuestión de la pasión de la ignorancia, que es un asunto que siempre está ahí, pero enunciado, que es muy importante. Gracias. Bueno, gracias a ti. Voy a tomar, César David, ¿me podrías esperar un momentico? Mientras que hablamos sobre la pasión de la ignorancia, que es la pregunta que nos hace Amparo en la sala. Y por supuesto, si alguno de los colegas que está presente quiere ampliar al respecto, pues la idea es que sea seminario, ¿cierto? Que pueda ser un debate. Yo creo que es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio porque, digamos, o sea, Lacan busca una manera de dar cuenta, como demostrar el reverso de una problemática que Freud había planteado. ¿Cómo lo plantea Freud? Freud habla de una pulsión epistémica, es decir, de una pulsión de saber, y la ubica específicamente a partir del caso Juanito. Es decir, que lo que Freud piensa es que el niño tiene un deseo de saber. Pero Lacan, yo creo que va a mostrar el reverso precisamente de esa pulsión de saber y dice que realmente no hay más que pasión de la ignorancia. Es decir, que lo que caracteriza la relación del sujeto del inconsciente con su propio inconsciente es no querer saber. ¿Cierto? En ese sentido, cuando Lacan, por ejemplo, en la cita, que se la recomiendo del seminario 7, él remite a Edipo, ¿cierto? Y el ejemplo que Lacan toma de Edipo es precisamente el que no quiere saber. O sea, pero el que no quiere saber algo que ya ha comenzado a cernirse sobre él, ¿cierto? Entonces, digamos que uno puede, Foucault hace una lectura del Edipo de Sófocles muy bello en un texto del que se llama La verdad y las formas jurídicas, y divide siempre en dos la relación con la verdad y con el saber. Y señala precisamente cómo Edipo, que no sabe que él es el que ha realizado el crimen, él sabe que él mató a un hombre, pero no sabe que ese hombre era su padre, ¿cierto? Él pronuncia una ley y dice
que sea la ley más severa, la ley más radical, que caiga sobre aquel que ha cometido el crimen, sin saber que es sobre el mismo, sobre quien va a recaer esa ley, la más severa y la más radical. Entonces, cuando Lacan compara la relación que las ciencias sociales, que yo creo que es un comentario muy duro que Lacan hace a las ciencias sociales, es decir, que han rechazado de manera radical toda la relación con el deseo. Dice que en este periodo histórico el deseo del hombre largamente sondeado, anestesiado, adormecido por los moralistas, domesticado por los educadores, traicionado por las academias, se reprimió muy sencillamente en la pasión más sutil y la más ciega, como nos lo muestra la historia de Edipo. Y digamos que esa pasión de la ignorancia, Lacan en la carta a los italianos, que es sobre la formación de los analistas precisamente, Lacan habla del clamor de la humanidad. El clamor de la humanidad es ser feliz sin tener que saber. Es decir, la pasión de la ignorancia subyace al clamor por la felicidad que tiene la humanidad. Y le opone ahí, me parece. Termino, digamos, parte de lo anterior porque Lacan incluye 3 pasiones, que son el amor, el odio y la ignorancia. Interesante esas tres pasiones. Entonces, él opone precisamente al clamor de la humanidad, que es el de la pasión de la ignorancia, en la formación del analista, en el final del análisis, dice que haya podido cernir el horror. Ese, el de esa pasión, el horror de saber el suyo propio, ¿cierto? Entonces, yo creo que realmente es un tema que da mucho rendimiento. Lo que creo que es falso decir que el análisis camina por la vía del deseo de saber, ¿cierto? Es decir, que el analista trabaja todo el tiempo contra la resistencia que la pasión de la ignorancia introduce, ¿cierto? Cuando Freud empieza el texto sobre la denegación de 1925, él trae a colación el sueño de alguien que le dice: anoche soñé con una señora que no era mi madre. Freud dice, justamente, era su madre. Es decir, que esa denegación lo que muestra precisamente es el no querer saber. El sueño lo pone en evidencia y el sujeto lo desconoce a través de la negación. No sé si la respuesta va como en la vía de tu pregunta, pero creo que el análisis siempre trabaja contra esa pasión. Sí, claro. Y me parece que tendríamos que hablar mucho más de la pasión de la ignorancia. No quiero eso hasta sentir una jornada. Podría ser. Podría ser. Espérame, que tenemos una persona. Sí, un momentito. César David, tú tienes una pregunta. Hay que prenderlo cuando se la pregunta. Hola, buenas noches, Clara. Muchísimas Buenas gracias noches. por la lectura. Sí, siempre son bastante provechosos Hablar un espacios. poco más duro. Aló, ahí, ya mejor. Aló, Sí, adelante. No listo. se escucha, ¿cierto? Aló, ¿ahí se escucha o no se escucha? Pero aquí sí se está escuchando. Yo sí lo escucho. Claro, es la sala la que no lo puede escuchar. Ay, ya. Ok. Vamos Sí, a ver sería que tú repitas de pronto la pregunta dónde después. está el micrófono. ¿Dónde está? Así. ¿Y dónde está el micrófono? Bueno, César, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Listo, vale. Quisieras que por favor me
repitieras la parte en que tú mencionas que el sujeto que se presenta en el análisis tiene Es lo que no un, sé. un saber que se le escapa Pueden estar o... seguros de que no es pasión de la ignorancia. He hecho hasta la... Yo Espérate. tenía este computador, perdóname. Mira, desde acá, mira qué pasa. Espérate que está Listo, César, pasando ¿puedes el sonido, repetir, discúlpame, ya tu repito. pregunta? Vale, claro, no te preocupes. Ahí ya me escuchas, No. ¿no? No. Bueno, yo repito tu pregunta. Sí. ¿Puedes hablar, porfa? Aló, ahí ya me escucho. Pues sí se escucha ya, pero se escucha muy Pero no por poquito. aquí. Bueno, adelante. Ya. Clara, quisiera que por favor me ayudes a clarificar una parte que has mencionado en que el sujeto que se presenta en el análisis tiene un saber que se le escapa y una verdad inalcanzable, si era así o cómo era, de una parte del texto que leíste. El sujeto que se presenta al En análisis. realidad, la idea, él pregunta sobre si en algo de lo que leí el sujeto, pues como en la experiencia se manifiesta con un saber que se le escapa. En realidad, yo quería destacar que el sujeto viene con un saber, pero un saber inútil, ¿cierto? Es decir, sabe que se está haciendo daño, pero no puede parar, sabe que ese objeto de la fobia es un objeto que es inocuo y sin embargo lo horroriza. Es decir, hay un cierto saber, que es un saber yoico, que es un saber inútil. Era esa la perspectiva. Puede que tenga algún otro cierto saber sobre su historia, sobre lo que pasa, pero Lacan deja ese saber siempre del lado como del saber yoico, que no tiene verdaderamente consecuencias y que es el análisis el que lo va a poner en cuestión. ¿Era en esa vía que iba tu pregunta, César? Y en cuanto a la verdad, ¿cómo era que lo mencionaba? ¿Era una verdad inalcanzable la que trae el sujeto que llega al análisis? Como imposible. Porque la verdad es, digamos, esa es una fórmula lacaniana, no freudiana realmente, por eso Lacan habla de los amoríos de Freud con la verdad. Freud siempre estuvo tratando de encontrar la verdad que subyace en el inconsciente, aunque si voy a ser justa con Freud, desde el principio habló de que hay sueños que son ininterpretables, ¿cierto? Cuando habla del ombligo del sueño, pero en Lacan la fórmula, digamos que Lacan tiene en relación a la verdad es solo puede medio decirse. Y por eso en la escritura de los discursos la verdad está siempre, es un lugar, ¿cierto? No es un producto, no es un significante, no es un término, es un lugar que está siempre reprimido. O sea, la verdad nunca dejará de estar reprimida. Por eso Lacan lo sitúa más bien como un lugar, como se situará en el lugar inferior a la derecha en todos los discursos. Casi que uno podría decir que lo que varía de un discurso a otro es el término que viene en el lugar de la verdad. Bueno, ese, Sí, como diría Amparo, es muy bien otro tema para desarrollar, ¿cierto? Precisamente la pasión de la ignorancia y la relación con la verdad. Pero la fórmula de Lacan es siempre esa, solo puede medio decirse. listo. Y ya terminando. A la izquierda. Había un tercer sujeto dentro de los que exponía Freud Espérate. de la formación del analista, que es ese que es meramente teórico. Claro, yo lo tengo a la que derecha, qué pena. Discúlpame, César, que estábamos aquí discutiendo sobre si la verdad está en el lugar de la derecha o en el lugar de la izquierda. En realidad está en la derecha, en la izquierda de todo discurso, pero en el lugar de lo reprimido. En todo caso, eso me parece que es fundamental. Bueno, dime. Listo. Y había otro sujeto dentro de cuando se exponía el tema de si se debía incluir el psicoanálisis en la universidad, que decía que era esa persona que su formación era meramente teórica, que la formación del hombre de ciencia, el uso del método psicoanalítico en las ciencias humanas. Si es posible ese psicoanálisis solamente teórico, o sea, es que pues
sea, dentro de lo que he logrado comprender, es necesaria cierta parte de práctica, ¿no? O se podría manejar solamente teórico. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que el psicoanálisis que conocemos en la universidad, y como lo decía, para muchos de nosotros fue un encuentro fundamental. El psicoanálisis que conocemos en la universidad es un psicoanálisis que está específicamente marcado por una relación como saber teórico, ¿cierto? Inclusive me parece que hay que poner en consideración, no digo en cuestión, pero en consideración como la práctica clínica que se puede hacer en algunas prácticas en las universidades. No son en todo caso bajo la lógica del discurso analítico. Lo que yo decía, lo pienso así, en todo caso, es que lo que los psicoanalistas podemos hacer en la universidad es hacer una operación forzada que implica introducir siempre una problemática, un cuestionamiento sobre el sujeto del inconsciente. Sin duda, esa operación forzada que implica poder pensar el psicoanálisis y algunos de sus problemas en la universidad, podrá tener consecuencias, quizás en la enseñanza, digámoslo así, pero no es el dispositivo analítico. En la universidad no hacemos dispositivo analítico. Lo que Freud dice, si lo recuerdas, es que el docente universitario es alguien que debe ejercer la clínica psicoanalítica. Eso es claro para Freud. Es decir, que no transmite el psicoanálisis como un simple corpus teórico, sino que está marcado por su propia experiencia. Como analizante, no es el término de Freud, es el término de Lacan, su propia experiencia en su análisis y en su práctica clínica. Y yo creo que eso hace una diferencia en la transmisión que podemos hacer en la universidad, ¿cierto? Porque sin duda me parece que esas dos experiencias clínicas, uno como paciente y uno como analista, esas dos le permiten a uno una relación justamente con el saber y con la verdad distinta, para enfrentar el psicoanálisis al todo saber, que es el imperativo del discurso universitario. Yo no creo que podemos hacer más en la universidad, aunque me parece que no es poco. Carlos. Bueno, no, yo de pronto lo que quiero es, de pronto si puedes ahondar un poquito en lo siguiente, ahorita que decías esto de las tres pasiones, amor, odio e ignorancia, pues a propósito de un saber inútil y esa pregunta que hay como en torno al saber, es lo que decías del final de análisis, que haya podido discernir el horror. De pronto si puedes ahondar un poquito en eso, porque me llamó la atención. Con esas tres pasiones, eso es el saber inútil. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cómo es eso de discernir precisamente el horror, ¿cierto? En lugar de ese saber así que, ¿cómo, qué pasa con eso? Sobre todo con esas, pues con eso que aparece, ¿cierto? Con eso que decías ahorita, las tres pasiones. Lo que pasa es que yo creo que son problemas que tenemos que situar en distintos momentos. A ver, y lo podemos ampliar si alguno de mis colegas lo quiere ampliar, pero yo diría que el amor y el odio están en la entrada o que acompañan mucha parte del recorrido. También la pasión de la ignorancia, en el sentido de que decía, el análisis avanza contra el no querer saber. Entre otras cosas, el no querer saber no es ni siquiera del yo. Esa resistencia es la resistencia del inconsciente. Cuando Lacan piensa en el analista, dice que tiene que tocar el inconsciente desde adentro, ¿cierto? Porque es el inconsciente mismo el que está marcado por esa resistencia, el no querer saber. Entonces, cuando Lacan en la carta a los italianos dice que la función del análisis
del final del análisis para el analista tiene que ver con haber podido cernir su horror al saber. Es el horror a la castración. Sí, es el horror del encuentro con lo real. Es poder cernir ese horror, porque es con ese con el que él va a poder operar como analista. Yo no sé, que podríamos hacer mostrar una inversión, ¿cierto? Porque el discurso universitario avanza por la ganancia de conocimiento, llamémoslo así para que no confundamos los términos, que estoy de acuerdo con Amparo, habría que trabajarlos más en filigrana, pero el discurso universitario avanza con la ganancia de conocimiento, ¿cierto? Su estratificación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre, etcétera, es una estratificación que tiene que ver con la ganancia de un conocimiento. Mientras que el análisis tiene que ver con el camino inverso, que es la pérdida. Inclusive la pérdida de las certidumbres con las que uno llega, que soy yo que lo llamo así, un saber inútil. O sea, que todo ese saber que garantizaba las fortalezas yoicas, el saber de las identificaciones, el saber de los ideales, el saber de las certidumbres que uno ha adquirido de la historia, de la relación con el otro, etcétera. Todo eso implica una pérdida. Entonces, ese horror situado, es decir, franquear eso es lo que dice Lacan. Digamos que puede ser que haya ciertos límites también en el final del análisis que están ligados a eso. Es decir, que hay que dejar caer esa última relación a ese saber. Bueno, no sé si el amor y el odio, no sé el odio cómo llegar al final, pero por ejemplo Lacan habla al final de un nuevo amor, inclusive quizás de un nuevo deseo, es decir, una nueva relación cuando el inconsciente ha podido ser depurado, digamos, de todas esas otras, no sé, garantías yoicas. En todo caso, las necesitamos, es decir, se necesitan en la vida. O sea, la identificación imaginaria, la identificación simbólica, la identidad como la relación al goce, toda la relación al deseo del otro, todo eso lo necesitamos. Es la armadura yoica. Bueno, el asunto es que cuando esa armadura se fisura, se produce lo que Lacan creo llama desaificación, es decir, por eso consultamos. Pero habrá que ver al final eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. En el chat. Si no, no hay pregunta en el chat por lo que veo. César levantó la mano nuevamente. No sé si no la ha bajado. César, ¿tienes una No, nueva sí. pregunta? Aprovechando el silencio. No, espérate que tenemos una pregunta Vale, acá. vale, vale. Enseguida tú. Bueno, buenas noches. Sí, yo tengo una curiosidad. Acércate al micrófono. ¿Ves? Ok, ya me escuchan mejor. Ok, bueno, mi curiosidad tiene que ver con la perspectiva que se tiene de la universidad, si incluir o no psicoanálisis como parte de la formación del análisis por parte de la universidad. Yo siento que hay como un recelo por parte de Freud, de Lacan y en sí del psicoanálisis, a que tanto la universidad como el mercado corrompa el psicoanálisis o la formación del analista. O sea, como que dañe de alguna manera por las críticas que el mismo psicoanálisis hace de la academia, de la universidad y del mercado, del discurso universitario y del discurso del ámbito.
Entonces yo me pregunto, porque creo que la mayoría de personas que estamos acá llegamos por la universidad, ¿cierto? Y siento que el psicoanálisis es una práctica como poco conocida, o no, tal vez no poco conocida, sino a nivel social es poco implementado, teniendo en cuenta para muchas cosas, teniendo como relevante que el psicoanálisis, como bien lo dijiste ahora, tiene mucho que aportar a las demás teorías. Entonces, ¿qué tanto el psicoanálisis se ha anclado como una práctica casi oculta como el inconsciente, que tiene poca divulgación en términos de formación de sus filas? De formación de sus filas. Lo nombrás en uno de de estos encuentros, ¿cierto? De cómo, de dónde sale la mujer, cómo salen las personas, la formación de las filas del psicoanálisis. Si hay un recelo por esa corrupción del discurso universitario y del amo para poder divulgar esos beneficios que es estar en este discurso. Esa es como la duda que yo tengo, que se espera entonces, qué estrategias han surgido para que el psicoanálisis siga vivo y vaya siguiendo fortaleciendo sus filas, siendo tan útil a este mundo social. A ver, las filas de los analistas no se hacen sino con los análisis. Y eso toma tiempo. Mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que ese proceso es un proceso largo, lento, costoso. Costoso. Costoso en todos los sentidos. ¿Quieres decir algo al respecto o me permites? Espérame, avancemos un poquito en esa perspectiva. Entonces, haciendo la diferencia que dejé solamente señalada al final para trabajarla luego, entre difusión, enseñanza y transmisión, necesitamos dividir esos diferentes modos de hacer conocer el psicoanálisis. La difusión, pues el psicoanálisis no hace propiamente más difusión. Yo creo que la que hacemos en estos seminarios, en los encuentros, en las jornadas, en algunos debates, con algunas participaciones que hacen algunos a través de la televisión, a través de algunos otros medios. Creo que eso siempre estará en ese campo como de la difusión. Y en la universidad, porque realmente yo creo que los psicoanalistas están en la universidad. Con recelo, pero ese recelo protege al psicoanálisis. Yo no sé si capto bien tu intuición, pero lo protege en el sentido de que no se degrade su función. Eso me parece que es fundamental. Ahora, cuando yo decía, hay un riesgo, y es que los psicoanalistas en la universidad cooperen con el discurso que los relega, lo que quiere decir es que la reticencia tal vez no es del lado del psicoanálisis. ¿Cierto? La reticencia también está del lado de las universidades. Y esto es un asunto, si en la época de Freud el gran trabajo era tratar de lograr que hubiera una inclusión de una cátedra de psicoanálisis en la universidad, en nuestra época tenemos un problema. Y lo dirán los que han pasado ya por la universidad. Yo llevo más de 25 años trabajando en la universidad y es que cada vez más está más relegado el psicoanálisis del campo de la universidad. Entonces no es el psicoanálisis en sí mismo, es que la universidad, me lo han dicho muchos cuando inician su práctica, que se presentan a tal institución y le dicen, pero no psicoanalistas, ¿cierto? Es decir, no importa, puede ser cognitivo, cognitivo-conductual, supongo que se admiten otras corrientes, pero la advertencia en el proceso de selección es que no sea psicoanálisis.
O sea que estamos en un tiempo muy importante en relación con eso, cada vez más. Las neurociencias han ido ocupando más ampliamente el terreno, y Colette Soler en un texto que se llama, en una conferencia, que se llama Palabrados por el Capitalismo, ella dice, no es ni siquiera el DSM-4, ni estos manuales que intentan cernir algo del sufrimiento, los que son los verdaderos enemigos del psicoanálisis. Ella dice, son las neurociencias, que pusieron en oposición al sujeto del inconsciente, que es el que tratamos de hacer existir, no existe, hay que hacerlo existir, el hombre máquina. Ella dice que lo que creemos hoy como un gran progreso de la ciencia es un regreso al hombre máquina del siglo XVII o del siglo XVIII. El hombre animado pues, por las hormonas, por las sustancias, etcétera, etcétera. Miren que Freud hace 100 años decía que el problema es que la transmisión en la formación del médico y del psiquiatra es básicamente anatomopatológica, es básicamente descriptiva. Yo les pregunto, en 100 años, ¿qué hemos avanzado? ¿Cierto? De alguna manera estamos más o menos en el mismo lugar. Entonces, la idea de preservar el psicoanálisis para Freud es muy claro, es preservar el porvenir del psicoanálisis, y es lo que hacemos. Me parece que la apuesta en cada uno de estos encuentros es eso, porque el discurso universitario, lo de Graham, a mí me impacta mucho. Yo casi que leo el seminario 17 a partir de esa fórmula de Lacan. El discurso universitario, por medios estrictamente universitarios, con una necesidad estrictamente universitaria, está hecha para tergiversar el discurso analítico. Ahora, ¿por qué hay que preservar el psicoanálisis? ¿Cierto? Porque creo que es el único que nos permite realmente un espacio, y más en este mundo en el que se borraron las fronteras entre lo privado y lo público, entre lo íntimo y lo obsceno, entre todas estas formas, es el único que permite a puerta cerrada que un sujeto pueda hacer algo con su goce. Pero termino pues un poquito como este tema que realmente me apasiona, tu pregunta. Yo espero estar caminando en la vía de tu inquietud. Ya Freud, pero creo que más específicamente Lacan lo habla de las políticas de mercado que se han ido suscitando a partir de lo que él llamó el capitalismo o el discurso capitalista. Entonces siempre se dice como el capitalismo se opone al trabajo que realiza el psicoanálisis, y entonces se suele decir que el capitalismo amenaza el psicoanálisis. Si Lacan dice la universidad hizo la alianza con la ciencia y con el mercado, ¿cierto? Es decir, digámoslo un poco torpemente, más se venden títulos que procesos de verdadera formación. Pero la amenaza no es una amenaza externa para el psicoanálisis, es una amenaza interna. Y ahí yo refuerzo tu inquietud, porque, digamos, el trabajo que Colette Soler viene haciendo desde hace muchos años es hacer saber que si el psicoanálisis muere por falta de psicoanalistas. Ella no dice militantes, dice combatientes. Es decir, que el trabajo del analista en la transmisión del psicoanálisis es un trabajo para mantener abierta esa vía que Freud abrió. Pero seguiremos, me parece que podemos seguir como en este trabajo, y no sé si aclaro algo de tu inquietud. Sí, es que es algo más porque algo íntimo, la pregunta por la adicción. ¿La? Adicción. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿yo qué ambiciono en este mundo lleno de trivialidades? Es algo tan valioso, de actividad, porque es algo
por mujer que ambiciona con ser sola. ¿Sabes? Pues una ambición paradójica, porque es una ambición que encierra necesariamente la pérdida. Sería contraria en sí misma. Bueno, César, ¿tienes otra pregunta? Ah, no, perdón, espérame un momentico que Jacobo iba también a hacer una pregunta y luego vuelves tú, César. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Pero espérame, escuchemos a César, perdón, a Jacobo, luego a César y podemos cerrar con tu pregunta. Era en relación con la enseñanza y la transmisión, porque no sé, como que ahorita que estabas hablando me parecía que nos estabas viendo de la difusión, pues parece como de pues, como el discurso que sostenemos, tratamos de sostener al menos, pero que había un impasse entre la enseñanza y la transmisión. Y precisamente estaba leyendo en estos días un pequeño texto de Soler donde ella decía como parafraseando que no importa los ideales que transmitían los padres, pues ellos siempre transmiten algo que se escapa de esos ideales que se trata de transmitir. Y eso me puso a pensar en el discurso, o al menos la teoría psicoanalítica en la universidad, porque cuando al menos pues mi experiencia y lo que he escuchado de otros estudiantes es que cuando se enseña psicoanálisis en la universidad, uno parece que es para historia más que teoría, y dos, muchas personas se sienten aludidas con las intervenciones que hacen muchos profesores. Entonces me ponía en la vida de pensar, cuando se transmite cuando se enseña una teoría, qué es lo que se transmite en ese decir. Porque una cosa es que se diga las citas textuales que están en los textos, y otra muy diferente es lo que a partir de esas citas cada uno de los enseñantes, de los profesores que enseñan psicoanálisis, pues dan a partir de ellas, que es precisamente eso de atravesar, si se atraviesa un propio proceso analítico, pues que se depura para no poner algo tan profundo, tan íntimo de sí mismo, que tenga que ver con la resistencia que cada uno de los enseñantes y transmisores tenga acerca del psicoanálisis, que tiene también que ver con lo que ahorita estaban diciendo, que precisamente me parece como muy interesante, y es de lo que nos transmitimos entre nosotros y luego hacia afuera, los que no, pues, no están interesados como tan íntimamente en el psicoanálisis, pues qué hacer con esas resistencias que se transmiten, porque siempre pareciera, y tú lo decías, no sé tu nombre, lo decía ahorita, me parecía algo muy oscuro, algo muy como que fuera algo escondido, y pues una cosa es mantener a salvo como la función del análisis, y otra muy diferente es como transmitir una especie de hay que mantenernos escondidos. Creo que es como diferente esas dos cosas. Arriba. Ligia, ¿tu intervención crees que va como por ese camino? ¿O puedes responderle algo también? Pero mira, necesitamos, porque para que en el Zoom te escuchen. No, en relación a lo que han preguntado los compañeros, ese preservar, esa idea de Freud de preservar el discurso, de pronto, mirado en la época actual, es como, pienso que tiene que ver con dos cosas que en el fondo son lo mismo. El tiempo de Freud y el tiempo actual es que no se entiende el psicoanálisis. No sé. No se puede entender, o sea, que puede haber que a veces se critica el psicoanálisis sin entender, o sea, el discurso.
sea, no sea dentro de él para entenderlo, sino para criticarlo. Pues no sé si estoy equivocada, Clara, pero yo pienso que Freud también tenía como ese temor de no ser entendido, de no ser comprendido, y se cuidaba de que no entrara a la universidad, pues. No sé, pregunto. No sé si soy clara en lo que... Y tenía otra cosita, pero se me pasó. A partir de lo que dijo Decía la Lisette. compañera. Ujú. Bueno, de todas formas creo, Clara, que en los próximos encuentros 5 y 12 de mayo, 5 y 4 y 18. 4 y 18 de mayo, Ujú. vamos a ampliar un poco más y a comprender un poco más de lo que Carmen Gallán nos presenta en el texto sobre Ujú. la difusión, la transmisión y la enseñanza. Eso Sí. que realmente el tema es tiene mucho de verdad, profundo, pues tiene mucho y hay mucho que también abordar. Y te agradezco mucho porque me ha parecido una jornada muy interesante, Clara. Bueno, gracias. A ver, yo no quisiera dejar de decir algo en relación a las dos preguntas. Yo no sé, Jacobo, tengo la impresión de que había varias preguntas en tu intervención. Hay algunas sobre las que yo creo que no puedo decir nada. Cuando tú hablas, por ejemplo, no sé si me entiendo bien, pero es un poco como desde qué posición un analista puede ser profesor en la universidad. No desde lo más íntimo suyo, porque finalmente no es un testimonio lo que hacemos en la universidad, es una posición. Es una posición que tiene que ver con una relación con el psicoanálisis, que tiene que ver con una relación con el propio inconsciente. Pero creo que es distinto cuando uno puede transmitir desde eso que ha sido su propia experiencia, el conocimiento teórico del psicoanálisis, digámoslo así, porque eso vamos a la universidad, a leer los textos, a ver qué entendimos, la pregunta fundamental, etcétera, etcétera. Hacemos un poco de discurso universitario para intentar transmitir. Lo que sí creo, si te entendí bien, es que me parece que tú percibes que los profesores tienen posiciones distintas y que hay algunos que favorecen más una resistencia y otros que permitirán más la difusión. No sé si te logro entender, pero me parece que lo que iba en tu pregunta es eso, o sea, ¿cómo un analista es profesor? ¿Cómo haber pasado por un análisis permite que uno pueda estar en la universidad de una manera distinta o transmitir la resistencia? Yo estoy segura de eso. O sea, de hecho, pero ahí no puedo decir más. Yo me tengo que detener en relación a eso, pues no puedo decir nada de cómo los otros hicieron su análisis o si de los otros transmiten el psicoanálisis con o sin análisis, eso no se puede hacer. ¿Me entienden? Inventaríamos una nueva cacería de brujas. Pues, por ejemplo, este no se analizó y mírenlo aquí hablando de análisis de cualquier cosa, ¿cierto? Eso no se puede tocar, eso no se sabe. Pero saben que yo creo que en el fondo uno también como estudiante detecta ciertas posiciones que le permiten o ir más allá o no. O sea, uno le cree o no le cree al profesor, pues por decirle, claro. Es decir, si hay algo o no del orden de un deseo, pero yo creo que también de una relación al saber y a la verdad que se puede o no transmitir, que le puede transmitir cada uno. Ahora, Freud todo el tiempo, yo creo que ustedes saben, y lo dijimos yo creo que desde nuestro primer encuentro, el psicoanálisis nació amenazado. Hay muchos textos de Freud, o sea, el hecho de que él se invente al positivista científico que le cuestiona su método, al juez imparcial que lo revisamos en nuestro encuentro anterior, que le cuestiona entonces pues que si eso no curandería el psicoanálisis, lo único secreto entre otras cosas del psicoanálisis es que se hace a puerta cerrada, es decir, lo único secreto del psicoanálisis es la intimidad de la relación de cada sujeto con el goce. El psicoanálisis no se habla a puerta cerrada, cada experiencia analítica transcurre a puerta cerrada, no el psicoanálisis, ¿cierto? Para nada.
Entonces, el hecho de que Freud se haya tenido que inventar siempre este interlocutor que lo cuestiona, que lo divide, es porque Freud siempre trabaja sobre las resistencias contra el psicoanálisis. Ahora, ¿las resistencias contra el psicoanálisis son resistencias militantes o son la misma pasión de la ignorancia? ¿Cierto? Contra un discurso que revela para cada uno lo más íntimo. Porque yo creo que ese problema es un problema esencial para el psicoanálisis. ¿Cierto? Es decir, lo más íntimo del goce, lo más íntimo de la verdad inconsciente de cada sujeto. Eso es lo que el psicoanálisis preserva. En un mundo completamente obsceno, en el que todo el mundo dice las cosas y sin embargo eso no toca ese real más íntimo de cada sujeto. Bueno, no sé. Creo que es un tema supremamente complejo. Freud tiene varios textos que son sobre la resistencia al psicoanálisis. Él tiene unas hipótesis que no las voy a plantear hoy, pero todo el tiempo. O sea, el psicoanálisis desde sus orígenes nació a contracorriente. Y ahí cuando decimos que uno puede cooperar con el discurso que nos relega, es decir, renunciar a los principios fundamentales del psicoanálisis y hacernos semblante de discurso universitario, o estamos siempre en la universidad planteando el psicoanálisis. Una experiencia personal, no íntima, pero en alguna de las universidades en las que yo he trabajado me pidieron que más bien dictara el curso más bien como sobre el capitalismo, sobre lo que dicen los filósofos, Bauman, Lipovetsky, etcétera, etcétera. Yo no tenía 24 horas para transmitir una reflexión sobre la clínica psicoanalítica con adolescentes. Yo no me iba a poner a hablar de Bauman, que lo conozco y me gusta. Pues obviamente ya no tengo más ese espacio. Es así. Leo a Bauman, leo a Lipovetsky, leo sobre el discurso capitalista y todo este bla, bla, bla de la época. Pero si tengo 24 horas para hablar sobre la clínica psicoanalítica con adolescentes, o me voy a divertir con la filosofía contemporánea, ahí es en donde no se puede ceder. No es algo secreto, no es algo oculto, es decir, es o lo uno o lo otro. Entre otras cosas, pensémoslo pues de la siguiente manera: si yo voy a hablarles de lo que dice Bauman, del amor líquido, de la era líquida, cierto, todos los líquidos de Bauman, etcétera, voy a transmitir una idea, y es que es un efecto de la época, es un efecto del discurso lo que produce el sufrimiento en el sujeto. Y el punto que es irrenunciable para el psicoanálisis es la responsabilidad del sujeto. ¿Entienden? Es decir, ese es el asunto. Nos vemos el 4 de mayo. Que tengan una buena noche. César. Muchas gracias. Espérate, César, ¿todavía tienes tu pregunta pendiente? Sí, es para abordar una última parte del texto de ¿Pueden los legos ejercer el análisis? En que mencionan de que impartir la formación analítica a otro tipo de carreras, como por ejemplo los trabajadores sociales o inclusive en la pedagogía. ¿Cómo funcionaría eso más o menos? O sea, como alguien que ejerce en otros campos, como por ejemplo la pedagogía o en servicios como trabajador social puede ejercer el análisis. Me pareció muy curioso eso. Y me dejó Bueno, con pues dudas. en muchas universidades la gente en trabajo social, en psiquiatría, en medicina, en filosofía, en educación, en psicología, reciben cursos de psicoanálisis. Eso no quiere decir o sea, ¿qué les permite?
que sería una pregunta. ¿Qué les permite? Porque mira que no solamente en si los legos pueden ejercer el psicoanálisis, sino que en el texto que les planteé hoy, Freud lo propone, ¿cierto? En la teoría de las religiones, de la filosofía, etcétera, se puede nutrir del método psicoanalítico y de la teoría psicoanalítica, pero no son psicoanalistas. Es decir, ahí es en donde hay una diferencia. Te pongo un ejemplo para que cerremos por hoy, pero todos estos problemas yo creo que van dándole como mayor ritmo realmente a este espacio. Hay un hombre que se llama Eichhorn, que es un hombre que trabaja con la juventud desventurada, es decir, como con niños y adolescentes de la calle, digámoslo así, y delincuentes. Él escribió un libro sobre, creo que se llama precisamente La juventud desventurada, y le pidió a Freud el prólogo, que le hiciera el prólogo. Eichhorn, que es un educador, le dice a Freud si le puede transmitir como los principios a través de los cuales él puede trabajar mejor en la educación de estos jóvenes. Y Freud le dijo, analícese usted. O sea, que un educador podrá Dejemos ser ahí. mejor educador si efectivamente está analizado. Que tengan una buena noche. Nos vemos el 4, Gracias. el 4 de Muchas marzo. gracias. Chao. Que tengan una buena noche. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches. Hasta luego. Chao. Chao.